Hola, soy Vicu Pina y esto es Personas que crean cosas. Este podcast es la mejor excusa que encontré para hablar de un tema que me apasiona, los procesos creativos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy por acá con un nuevo capítulo de Conclusiones Inconclusas, esta sección que inauguré hace un par de capítulos dentro de Personas que crean cosas. Y esta sección consiste en contarles un poquito sobre mis propios procesos creativos, sobre reflexiones que voy teniendo acerca de mis propios procesos, ¿no? De cómo voy encarando y de cómo voy reflexionando acerca de todo lo que me va pasando. Que la verdad es que estoy muy contenta porque el último capítulo que hice acerca de este tema tuvo una linda repercusión, recibí un montón de mensajes, así que la verdad es que me incentivaron un montón a continuar compartiendo estas reflexiones. En el capítulo de hoy tengo ganas de hablar de un concepto al que le di un poco la vuelta. En realidad no sé si es un concepto en sí, sino que es como una idea que yo tenía de cómo se hacían las cosas y últimamente le di la vuelta completamente, que tiene que ver con el concepto de entender para crear versus crear para entender, ¿no? Como que le di la vuelta. Es lo que voy a explayar en todo el capítulo. Pero básicamente, como para comenzar a explicarme, lo que me sucedió fue que en todo mi proceso creativo, hasta hace muy poquito tiempo, me di cuenta que estaba funcionando, no es que yo lo hacía consciente, ¿no? Pero me di cuenta que estaba funcionando como mi mente era como que tenía que entender todo lo que iba a pasar antes de crearlo. Desde todos los sentidos, no solo desde el sentido de la teoría, ¿no? Y como esto de que hablaba en el primer capítulo de Conclusiones Inconclusas, yo hablé mucho de eso, que me pasaba eso, que no podía avanzar en mis ideas porque no sabía lo que estaba haciendo. Esa es una manera, pero también un poco de comprender de que ni siquiera es necesario entender lo que me está pasando para que lo que me esté pasando se vea reflejado en la obra o en lo que sea que esté creando, ¿no? Así que un poco a eso va este capítulo. Quiero contarte dos anécdotas, dos historias breves que tienen que ver con esto que me sucedió, con darme cuenta de que tenía como que quizás cambiar un poco el enfoque de cómo estaba encarando mis procesos. Y la primera historia sucedió en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, donde yo estudié la carrera de fotografía. Estudié un par de cuatrimestres y luego la dejé, no la continué. Quizás retomé, no sé. Pero lo que me sucedió fue que, claro, creo que un poco lo que sucede en las instituciones en general cuando estudiamos este tipo de carreras creativas es que, claro, las instituciones tienen que funcionar en un marco institucional, valga la redundancia, que básicamente, tiene fechas, entregas y trabajos prácticos concretos en donde nosotros tenemos que explayar nuestra creatividad, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que, claro, a veces capaz no estamos con las ideas a flor de piel, con la inspiración, ¿no? Capaz no tenemos como muchas ideas o lugares a donde queremos ir o que queremos investigar en el momento en el que tenemos que hacer ese trabajo. Y en la UNSAM, que es la carrera de fotografía, que es fotografía de autor, no es fotografía comercial ni nada, es puramente como desde la creatividad y desde la fotografía autoral, lo que tiene es que los trabajos, se pedía mucho en los trabajos, y eso era lo más lindo, que tengan que ver realmente con una búsqueda personal. Y claro, me pasó que llegué al tercer cuatrimestre de ese tipo de trabajos y ya quizás no sabía bien por dónde encarar. Y estaba como muy perdida en ese sentido porque quizás ya había explorado las cosas, los temas que tenía como más vivos en ese momento, entonces es como que no sabía para dónde arrancar, ¿no? En el trabajo. Lo que se me pedía para este trabajo era un ensayo fotográfico, que básicamente consiste en una serie de fotografías que hablen de un tema y que quieran como decir algo de alguna manera, ¿no? Transmitir algo sobre un tema puntual que tenga que ver, con vos mismo, con lo que te esté pasando, con lo que tengas ganas, en fin, puede ser sobre alguien más, puede ser sobre, la verdad que un montón de temas, hay muchísimos ensayos fotográficos preciosos y muy profundos, y como yo no sabía bien de qué tema iba a hablar, no tenía esto tan fresco, comencé a hacer fotos
para después encontrar el tema, ¿no? Como dije, bueno, voy a hacerlo al revés, que no es lo que hubiera preferido, ¿no? Porque yo era como todo control. Pero bueno, me largué a hacer fotos. Y comencé a hacer fotos que tuviera ganas, ¿no? Como que me llamaran la atención, que me dieran ganas de hacer. Y en ese momento lo que comencé a hacer fueron muchas fotos con el flash muy fuerte, fotos donde quemaba gran parte de la imagen, fotos movidas, que era como algo que me estaba llamando mucho la atención en ese momento, que me daba como mucha curiosidad experimentar por ese lado, porque no lo había hecho hasta ese momento. Y comencé a hacer eso, ¿no? Como sin preguntármelo demasiado. Empecé a hacer fotos. Y empecé a tener un conjunto de fotos que tenían un sentido como visual, tenían como una armonía entre ellas, las fotos, pero yo la verdad no tenía ni idea de en qué enmarcarlo, ¿no? Porque claro, yo ese trabajo no era presentar las fotos y ya, yo tenía que presentar las fotos, ponerle un nombre a ese trabajo y escribir un breve texto que hable de lo que yo quería contar, básicamente. Y yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea, la verdad. Y así pasaba el tiempo, se acercaba cada vez más la fecha de entrega y yo me estaba poniendo como bastante nerviosa porque no entendía cómo explicar esas fotos, si bien veía que tenían un sentido, ¿no? Visualmente. Y acudí a un grupo de amigas, que son dos amigas fotógrafas, Mara y Eli, que me ayudaron mucho en este momento. Yo les mandé las fotos y les pregunté, les dije como esto que me estaba pasando, les dije como no entiendo de qué van estas fotos. Y Eli, una amiga que es muy capa y sabe leer las fotos con una facilidad y una profundidad tremenda, la verdad que la admiro mucho por eso. Eli me dijo, mira, yo acá veo fotos de alguien como que está perdido, veo como vértigo. Instantáneamente me cayó la ficha, pero así dije, claro, si así es como estoy yo. O sea, yo me estuve sintiendo así todo ese cuatrimestre, todo el año, en fin. Estaba muy perdida en cuanto a mí misma, como que no entendía bien para dónde ir, bueno, cosas de la vida, ¿no? De momentos de incertidumbre. Así me sentía yo. Cuando Eli me dijo eso, puse todas las fotos sobre la mesa, las miré y me hizo mucho sentido. Me hizo mucho sentido. Vi un reflejo de mí misma en esas fotos y fue precioso porque sentí que yo misma me estaba comunicando cómo me sentía a través de mi trabajo. Y la verdad fue un momento muy, muy hermoso que me hizo darme cuenta de que en realidad no necesito entender lo que me pasa para que mi trabajo hable de lo que me pasa. Quiero decir, ni siquiera tengo que entender nada, nada de lo que me pasa para crear algo que tenga que ver con eso. Cuando me pasó eso fue realmente algo muy hermoso, se lo agradezco mucho a él y que me lo haya dicho porque fue como un clic, esos momentos así donde decís, wow, claro, estoy así. De hecho, le llevé las fotos a mi terapeuta, lo hablábamos en terapia, fue como, abrió como un momento de mucha luz para mí porque pude darme cuenta que de verdad estaba bastante más perdida de lo que creía y estuvo muy bien darme cuenta de eso porque eso me permitió dejar de estar más perdida, ¿no? Como poder encararlo desde el lugar de verlo primero. Y eso fue gracias a las fotos que me mostraron cómo estaba y gracias a Eli que me hizo ver cómo estaba en ese momento. Y yo me sentí muy bien conmigo misma también. Me sentí muy bien en el sentido de que dije, qué bueno que pude hacerlo igual el trabajo, ¿no? Qué bueno que pude avanzar con las fotos desde la curiosidad, por más que no hubiera entendido nada. A ver, en el medio me pasé bastante mal, porque yo seguía haciendo el trabajo y seguía preocupada porque no sabía de qué estaba hablando, pero como tenía que entregarlo, lo hice igual. Así que esa es como la primera anécdota que quería contarles, que me pareció muy linda y la verdad que me la llevo en el corazón porque fue un muy lindo momento para mí. Y después otra anécdota es de este año, es muy reciente, de hace tan solo un mes y medio, que tiene que ver con la música. Porque esta anécdota sucedió en otra institución, en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, donde estudio música. Estuve cursando durante todo el año la materia de piano tango, que lo que sucede en esa materia es que hay que tocar obras para piano solo. Y de tango, ¿no? Por supuesto. Y lo que a mí me sucedió durante este año fue que estuve tan conectada con mi composición
que medio que la dejé un poco de lado y no llegué a tocar todas las obras que tenía que tocar. Yo durante todo el año le llevé muchas composiciones a mi profe y él se recopaba, por eso se las llevaba y estaba buenísimo en la clase y me ayudaba un montón. Me ayudó un montón a toda esa parte creativa mía. Pero claro, dejé de lado todas esas obras que había que tocar. Entonces, cuando llegó fin de año, un mes y medio antes, le dije, mirá, no voy a llegar a tocar las composiciones que tengo que tocar, me parece que voy a tener que ir a afinar. Y él me propuso algo que me encantó. Él me dijo que quizá lo que podía hacer, me dio una consigna y me dijo, mirá, te doy un mes para que puedas componer una obra de 3 momentos diferentes, ¿no? Como una pieza entera de 3 momentos que tenga tanguidad, no que sea un tango en sí mismo, pero que tengan tanguidad y que les pongas un video. Porque él sabe que yo estaba trabajando también con el video y que mezclaba mis composiciones con videos y le gustaba mucho eso, entonces me propuso hacer eso. Y a mí me encantó, pero bueno, fue un desafío enorme porque tenía un mes y medio, ¿no? Como de vuelta a los tiempos de la institución a darme como una consigna concreta en un tiempo determinado, me llevaron a, ok, me pongo a componer algo. Tuve que soltar sí o sí, eso es lo que quiero decir, como que no me quedó otra que soltar y dejar de entender, porque si no, no llegaba. Si yo me ponía a pretender entender absolutamente todo lo que tenía que hacer para lograr una obra de 3 partes con video y todo, en un mes no iba a llegar. Así que básicamente solté todo el control que tenía en mi mente, ¿no? Que de hecho me vino muy bien porque venía bastante trabada. Y así fue como en un mes logré cumplir la consigna, compuse una obra de 3 momentos diferentes, les puse video y quedó una obra que la verdad me gusta mucho, quedó muy linda. No creo que esté terminada del todo porque siento que para mostrarla me gustaría ajustar un par de cosas que sí creo que estaría bueno hacerlo. Pero más allá de eso, quedó una obra de la que estoy orgullosa y me gustó mucho. Logré aprobar la materia. Yo le agradezco mucho a mi profe, Juan Trepiana es él, el profe mío de piano tango, un pianista espectacular, que me impulsó a poder hacer este trabajo. Me ayudó también a desbloquearme, porque siento que venía un poco bloqueada, como que venía mucho el fin de año y estaba como con muchas cosas. Y me permitió como soltar el control de vuelta, ¿no? Y algo muy, muy lindo que pasó cuando presenté el video en clase, que llevé la compu con el video y la composición, mis compañeros, ni bien terminó, me empezaron a preguntar cosas como muy puntuales, ¿no? Como por qué había elegido esa idea musical para ese momento del video. Había como una toma larga de una rosa en la que en el medio yo le iba intercalando como instantes muy cortitos de otras tomas y me preguntaban como por qué el orden de esas tomas o cosas como muy específicas a las que yo no tenía ninguna respuesta. O sea, la verdad es que no tenía ninguna respuesta para nada de lo que me estaban preguntando, para nada de lo que o sea, nada. Me preguntaron un montón de cosas y ahí fue cuando me di cuenta, claro, ahí es cuando caí en la cuenta de que de verdad no entendía muy bien lo que había hecho. Sí entendía en el sentido de que sí me estaba conectando con algo profundo cuando lo hacía. Digo, no es que yo me sentaba y estaba como, bueno, a ver qué me gusta, listo, chau. No es desde ese lado, pero no lo entendía en cuanto a algo que yo pudiera describir con palabras, algo que yo pudiera explicar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, como que no tenía ninguna explicación muy lógica, pero para mí era muy claro por qué elegí lo que elegí, ¿no? O sea, las tomas que las elegía es como que en el momento de hacer el video, sobre todo, yo primero hice todo el tema, y yo iba grabando tomas por separado y después un día me senté y las junté. Y en el momento de juntar esas tomas, yo no tenía idea cuál quería que sea el orden, ni por cuál quería empezar, por cuál quería terminar, no sé, yo había filmado tomas en ese transcurso de tiempo y después las junté. Pero bueno, eso fue muy loco, como que sus preguntas me hicieron darme cuenta que no tenía ninguna respuesta y a la vez yo tenía muy claro por qué lo puse ahí. O sea, había algo como muy claro adentro mío que me está diciendo, no, va esta toma, no la otra, como que lo sentía muy fuerte en mí, como muy claro, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que me había salido bastante bien esto de soltar el control y
y de que la obra se encuentre a sí misma a través de mí, que es lo que termina pasando. Así que eso sucedió ese día que lo mostré y fue ese mismo día que yo ahí, creo que ese día usé por primera vez esta frase, como que yo le dije, no, pasa que creo que primero hay que crear y después entender. Y ahí fue cuando hice como el clic de este concepto y desde ese día que no paro de pensar al respecto porque me parece muy poderoso poder ponerlo en ese lugar concretamente y ponerle palabras, creo que nos da como cierto poder y cierta, no sé si poder es la palabra, pero cierta posibilidad de usarlo a nuestro favor que si no lo ponemos en palabras, quizás como que es una herramienta, se convierte en herramienta de repente. Estas dos anécdotas yo se las quería contar porque de verdad fueron como muy, muy claras para mí. Lo importante que es dejar de controlar todo para poder crear. Que no estoy diciendo que sea sí o sí lo válido crear para entender y no entender para crear. Quiero decir, no estoy diciendo que siempre hay que soltar todo y crear 100% desde ese lugar y no entender nada. Tampoco estoy diciendo que sea así, obviamente, hay puntos medios. Pero creo que si le ponemos mucho el foco y el peso y el control en entender cada parte del proceso, desde la teoría, desde lo que me pasa, trabamos. Es como que se traba mucho y no deja que la obra sea tan auténtica. Como que yo siento que al poder soltar tanto el control y al poder conectarme con la creatividad, y quizá después entender, porque pasa eso justamente, es crear para entender, no es que nunca vas a entender, pero quizás esa parte viene después, ¿no? Entonces, creo que si logramos hacer eso, dejamos salir de verdad una parte muy auténtica y muy pura que nos puede enseñar un montón. Como que creo que en ese lugar es donde podemos de verdad conectar con lo que nos está pasando y aprender de eso. Yo todavía no entendí nada de la obra que hice de piano. De las fotos entendí un montón porque pasó un tiempo y lo pude entender y lo pude analizar con tiempo. Pero bueno, de la obra de piano tango que hice pasó muy poco tiempo, todavía no entiendo bien, como que todavía no me veo del todo ahí, pero a la vez sí, no sé, es raro, pero ya lo voy a entender, quiero decir, no pasa nada. Entonces quizás como lo veo ahora, esta idea de crear para entender, es, por un lado, crear para entender la teoría que quizás ahora no entiendo, ¿no? Desde la música pudo haber sido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la armonía, que quizás me surgieron en ese momento y que no las entendía, pero que después las puedo analizar y las puedo entender con tiempo y va a estar todo bien y va a ser un aprendizaje mucho más profundo, al menos desde mi experiencia. Pero también se puede llevar a un montón de otros tipos de creaciones, ¿no? Y de arte y de expresión, de formas de expresión. Ahora, a mí se me ocurre la música porque quizás lo entiendo más desde ese lado, porque es como lo viví. Quizás no todas las artes sean así. Quizás para la fotografía sí hay cosas que necesitaba entender para poder hacerlas desde antemano. Pero un poco intentar soltar el control también nos deja como la puerta más abierta a no estar como tan pendientes de que esté perfectísimamente hecho, porque se va a ir perfeccionando a medida que lo hagamos. Y eso creo que también es lo lindo, no sé, yo con este podcast, por ejemplo, nunca hice algo de esto, nunca, jamás. Y sé que voy a grabar un montón de capítulos más y van a estar cada vez mejor, pero bueno, no hubieran podido mejorar si no hubiera empezado con estos, creo que es un poco lo mismo. Y dejar como de juzgar esa parte, ¿no? De controlar todo lo que tenga que pasar. Y por otro lado, creo que la parte más linda de soltar el control es justamente crear para entendernos. Porque eso es lo más lindo y lo más valioso, porque de verdad que verse reflejado en una obra es maravilloso. Incluso quizás haya obras que hayas hecho, yo haya hecho, que pienso que las entiendo, pero que pasa el tiempo y las voy a entender de otra manera y voy a verme de otra manera ahí. Entonces creo que cuanto más podemos soltar el control de lo que queremos decir y más podemos soltar la necesidad de entender todo, más vamos a poder vernos reflejados ahí, ¿no? Como también aprovechar esta idea y este cambio de perspectiva que al menos me pasa a mí y quizás te pase a vos también, no lo sé,
Pero a mí esta idea de cambiar de perspectiva me hizo también conectarme mucho con mi intuición, desde un lugar más libre y desde un lugar de agradecerla y de entender que es lo mejor que puedo hacer, conectarme con mi intuición y soltar el control y dejar fluir lo que sea que tenga que fluir de adentro mío. Todo esto que estoy hablando está por supuestamente relacionado con el primer capítulo de Conclusiones Inconclusas que grabé, con el capítulo en el que cuento por qué dejé de tocar el piano y por qué volví, y bueno, todo, si lo quieren escuchar, está un par de capítulos atrás. Pero básicamente tiene que ver con lo mismo, con confiar en nosotros mismos, con confiar en lo que salga, en las ideas que surjan y en ir avanzando un pasito a la vez sin estar deteniéndonos en cada pequeño detalle. Pero bueno, creo que tenía muchas ganas de contar estas anécdotas y de mostrarles este como cambio de perspectiva. Creo que el título solo de este capítulo habla un poco en sí mismo y explica un montón de cosas, tan solo por cambiarle esa vueltita de tuerca. Pero me dieron ganas como de contar las anécdotas y de explayarlo un poquito más, porque creo que le da como un lindo contexto. Y en fin, básicamente esta es una invitación a confiar en nuestra intuición, a dejarla fluir de la manera más genuina posible, que creo que es desde ese lugar donde surgen las creaciones que más nos van a enriquecer, que más nos van a devolver y que más les van a dar a los demás también, porque es una cuestión que se retroalimenta, ¿no? Como con el otro, con nosotros. Así que a eso iba esta conclusión inconclusa. Espero que les haya gustado. Espero haber sido clara en lo que quería expresar y me gustaría que me cuenten si alguna vez les pasó algo así, si tienen alguna experiencia similar o que les haya hecho acordar a algo que conté, porque creo que es muy lindo vernos reflejados en nuestro trabajo. Sé que a muchas personas les pasa, por eso quisiera como conocer esas experiencias y que me cuenten, porque me encanta escuchar historias de procesos creativos así tan lindos y reveladores en algún punto. Así que hasta acá llegó el capítulo de hoy, esta conclusión inconclusa. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.